2 de agosto del 216 a.C., sur de Italia. Un enorme ejército romano marchaba hacia la llanura cercana a Canas. Para muchos de aquellos soldados, este iba a ser el día en que la pesadilla terminaría. Durante casi 2 años, Aníbal Barca había humillado a Roma en su propio suelo. Había cruzado los Alpes, había derrotado a los ejércitos romanos, había arrasado Italia como una tormenta que Roma no podía detener. Ahora la República había reunido una de las mayores fuerzas que jamás había enviado a la batalla. Roma quería venganza. Roma quería una respuesta final. Roma quería aplastar a Aníbal por puro peso numérico. Pero Aníbal no temía a aquel ejército. Lo estaba esperando. Porque en Canas, Roma no se limitó a marchar hacia la batalla. Roma marchó hacia una trampa. Porque Roma necesitaba la victoria. La batalla de Canas formó parte de la Segunda Guerra Púnica, la gran lucha entre Roma y Cartago por el control del Mediterráneo. Cartago ya había perdido la Primera Guerra Púnica. Pero en Hispania, la familia Barca reconstruyó su poder. Y de aquel mundo surgió Aníbal. No era solo un general. Para Roma, se convirtió en una amenaza viviente. En el 218 a.C., Aníbal hizo lo que muchos creían imposible. Cruzó los Alpes y entró en Italia con un ejército. El viaje le costó hombres, animales y fuerzas, pero le dio algo invaluable: la sorpresa. Roma esperaba la guerra. No esperaba que Aníbal apareciera en Italia como una pesadilla salida de las montañas. En Trebia, derrotó a un ejército romano. En el lago Trasimeno, destruyó a otro en una emboscada. Los romanos estaban furiosos, humillados y desesperados. Ya no querían cautela, querían una batalla decisiva. Y Aníbal comprendía ese deseo a la perfección. Roma elige la fuerza. Tras repetidas derrotas, Roma se enfrentó a una pregunta dolorosa. ¿Debía evitar a Aníbal y desgastarlo poco a poco? ¿O debía reunir una fuerza abrumadora y destruirlo en una sola batalla? Durante un tiempo, Roma siguió la estrategia prudente de Fabio Máximo. Evitaba el combate directo, vigilaba a Aníbal y atacaba sus suministros. Era frustrante. Parecía debilidad, pero mantuvo a Roma con vida. Entonces la presión política lo cambió todo. La República reclutó un enorme ejército y lo puso bajo el mando de 2 cónsules, Lucio Emilio Paulo y Cayo Terencio Varrón. Las fuentes antiguas suelen presentar a Paulo como prudente y a Varrón como impetuoso, aunque la verdad quizá sea más compleja. Pero una cosa está clara: Roma quería batalla, y Aníbal estaba listo para dársela. Aníbal tiende el cebo. Aníbal eligió su posición con cuidado. Se apoderó de Cannas, un lugar vinculado a los suministros romanos en Apulia. Esto no fue casual. Un ejército no vive de coraje, vive de comida. Al amenazar los suministros romanos, Aníbal obligó a Roma a responder. Se situó donde Roma no podía ignorarlo. Era un mensaje escrito sobre el paisaje. Vengan a luchar. Y los romanos vinieron. Cerca del río Áufido, ambos ejércitos se prepararon. Roma tenía la mayor fuerza de infantería. Aníbal tenía menos hombres, pero tenía algo que Roma subestimó: flexibilidad, caballería y un plan construido en torno al comportamiento romano. Sabía lo que los romanos querían hacer. Querían avanzar, querían atravesar su centro. Así que Aníbal diseñó un campo de batalla donde avanzar sería el error fatal. 2 ejércitos, 2 formas de hacer la guerra. No era solo una batalla entre Roma y Cartago. Era el choque entre 2 maneras de entender la guerra. Roma confiaba en el peso, la disciplina y la presión. Su infantería estaba entrenada para avanzar, mantener la formación y quebrar al enemigo mediante la fuerza directa. Aníbal confiaba en el movimiento, el momento oportuno y el engaño.
Su ejército estaba formado por africanos, íberos, galos, númidas y hombres de distintas tierras. Para Roma esa mezcla quizá parecía más débil que las disciplinadas legiones. Para Aníbal era una herramienta. Cada parte de su ejército tenía un papel. Los galos y los íberos se situarían en el centro. La infantería africana esperaría en los flancos. La caballería atacaría las alas romanas y se invitaría a los romanos a avanzar. No todos a la vez. Paso a paso. Cada vez más adentro. Hasta que la trampa se cerrara. El centro empieza a ceder. Cuando comenzó la batalla, los romanos vieron exactamente lo que querían ver. Su infantería avanzaba. El centro de Aníbal empezaba a curvarse hacia atrás. Para los soldados romanos parecía un éxito. El enemigo cedía terreno. La línea se plegaba. El martillo romano estaba funcionando. Pero el centro de Aníbal no se derrumbaba. Se retiraba de forma controlada. Esa diferencia lo era todo. Un derrumbe real provoca pánico. Una retirada controlada provoca tentación. Los romanos empujaron con más fuerza. Los hombres del frente creían que la victoria estaba cerca. Los de atrás seguían empujando hacia adelante. La formación se volvió más profunda, más apretada y más difícil de controlar. La fuerza de Roma se estaba convirtiendo en una jaula. Los legionarios no estaban rompiendo el ejército de Aníbal. Estaban siendo arrastrados dentro de él. La caballería decide las alas. En las alas, la caballería de Aníbal atacó. Esta fue una de las diferencias clave entre ambos ejércitos. Roma tenía más infantería. Aníbal tenía mejor caballería. Sus jinetes hispanos y galos atacaron a la caballería romana con fuerza. Sus jinetes númidas hostigaron y presionaron a la caballería aliada. La caballería romana no podía proteger a la infantería para siempre. Una vez que la caballería de Aníbal obtuvo la ventaja, no se limitó a perseguir la gloria por el campo. Dio media vuelta. Esa decisión fue determinante, porque ahora la infantería romana estaba muy adentro del centro. La infantería africana esperaba a ambos lados, y la caballería de Aníbal se movía por detrás de ellos. La trampa ya no era una idea, se estaba volviendo real. La trampa perfecta se cierra. Imagina ser un soldado romano en medio de aquella formación. Al principio, oyes gritos por delante. El enemigo retrocede. Tus oficiales piden más presión. Crees que la batalla se está ganando. Entonces el movimiento se ralentiza. El espacio a tu alrededor desaparece. Los hombres aprietan por todos lados. El polvo llena el aire. Las órdenes se vuelven imposibles de oír. Entonces llegan los ataques por la izquierda y por la derecha. La infantería africana de Aníbal se cierra hacia adentro. Los romanos intentan girar, pero están demasiado apretados. Una formación creada para aplastar hacia adelante ahora tiene enemigos en ambos flancos. Entonces llega el golpe final. La caballería de Aníbal ataca por la retaguardia. El ejército romano queda rodeado. Por el frente, por los lados, por la retaguardia. Un ejército enorme, creado para destruir a Aníbal, ha quedado atrapado dentro de su diseño. Roma había entrado caminando en un círculo viviente. Y Aníbal lo cerró. El desastre de Roma. Canas se convirtió en una de las derrotas más devastadoras de la historia romana. Las cifras exactas son debatidas por los historiadores y las fuentes antiguas ofrecen números enormes. Pero el significado no se debate. Roma sufrió una catástrofe. Un cónsul murió. Se perdieron muchos oficiales. Miles de soldados romanos y aliados murieron o fueron capturados. El ejército que Roma había reunido para acabar con Aníbal quedó casi destruido. Pero lo más aterrador no fue solo la pérdida de hombres, fue el mensaje. Roma podía ser vencida. Roma podía ser rodeada.
Roma podía cometer un error tan grande que un general enemigo pudiera convertir su mayor fortaleza en su mayor debilidad. Después de Canas, Roma quedó conmocionada. Los aliados empezaron a cuestionar su lealtad. Algunas ciudades cambiaron de bando. Por un momento, pareció posible que la República Romana se derrumbara. Aníbal no solo había ganado una batalla, había abierto una puerta. ¿Por qué Aníbal no ganó la guerra? Después de Canas, una pregunta ha resonado durante siglos. ¿Por qué Aníbal no marchó sobre Roma? La respuesta es complicada. Roma estaba herida, pero no indefensa. Una ciudad no es lo mismo que un ejército en el campo. Para tomar Roma, Aníbal necesitaba maquinaria de asedio, suministros, refuerzos y condiciones políticas que no tenía del todo. Su ejército era brillante en el movimiento. Pero capturar una capital fortificada era otro tipo de guerra. Aníbal había ganado la batalla perfecta. Pero Roma aún tenía murallas. Roma aún tenía hombres. Y Roma tenía algo aún más peligroso: la negativa a rendirse. Esta es la paradoja de Canas. Aníbal demostró su genio. Pero Roma demostró su resistencia. El legado de Canas. Después de Canas, Roma cambió su estrategia. Evitó dar a Aníbal otro campo de batalla perfecto. Volvió a la paciencia, la presión y la supervivencia. La guerra continuó por Italia, Hispania, Sicilia y finalmente el norte de África. Años después, un general romano llamado Escipión llevaría la guerra a la propia Cartago. Y en Zama, Roma se enfrentaría a Aníbal de nuevo. Pero para entonces, Roma había aprendido del desastre. Por eso Canas todavía importa. No fue solo una victoria cartaginesa. Fue una lección de estrategia, psicología y del peligro de creer que solo los números pueden ganar una guerra. En Canas, Aníbal no derrotó a Roma porque Roma fuera débil. La derrotó porque entendió lo que Roma quería. Roma quería avanzar. Así que Aníbal convirtió el avance en la trampa. Roma quería usar su masa. Así que Aníbal hizo que esa masa fuera imposible de controlar. Roma quería una victoria decisiva. Aníbal le dio una derrota decisiva. Canas fue la obra maestra de Aníbal. Una batalla donde el enemigo hizo casi exactamente lo que él esperaba. Una batalla donde un ejército más grande se volvió vulnerable porque confió demasiado en su propia fuerza. Una batalla donde la trampa parecía una victoria hasta que fue demasiado tarde. Pero Canas fue también la advertencia de Roma. La República perdió de forma terrible, pero no murió. Y al final, quizá esa sea la lección más profunda. Aníbal creó la trampa perfecta. Roma la sobrevivió. Si te ha gustado esta historia, suscríbete a Velum 360 para más documentales de historia cinematográfica sobre guerras antiguas, imperios, traiciones y batallas que cambiaron el mundo. Deja un me gusta si quieres más historias de las guerras púnicas. Y cuéntanos en los comentarios, ¿fue Canas la mayor victoria de Aníbal o la mayor lección de Roma